Sí, muy bien. Oh, Sí, sí, ¿ya? en lo correcto. Bien, dices que al poseer un gran desarrollo económico tiene la capacidad de hacer mucho dinero. Sí está relacionado con el dinero. Lo económico, chicos, para que ustedes vayan sabiendo, lo económico tiene una connotación de no solamente el dinero, sino tenemos recursos naturales, tenemos bienes y servicios, comida, alimentación. Entonces, un país tiene gran desarrollo económico porque la gran mayoría de su población pues no está, digamos que pasando hambre, ¿sí? Su nivel de pobreza es poco porque hay un desarrollo económico, ¿sí? Hay una prosperidad en cuanto a todas las cosas que hay en el imperio, ¿cierto? Entonces el desarrollo económico va de la mano con la capacidad de no pasar hambre, de tener todo lo que necesito para vivir, una casa, ¿sí? Y además de eso, pues la capacidad de invertir y de construir, ¿vale? Bien, vamos con otra persona, gracias Tatiana. Vamos con Tomás Torres. Tomás, ayúdame con el tercero. Posee un desarrollo tecnológico y militar. Profe, pues para mí, el desarrollo tecnológico sería que avanzaron como más tecnología en sí, creo que no tanto como celulares o eso, pero creo que sí desarrollaron por ahí cosas que les va a ayudar a, pues, a tener más trabajo fácil a los humanos, como por ahí, si se puede, por ahí el invento, pues, ¿cómo decir ahí? Eh, Podría, digamos, mejorar sillas, mesas, más cosas como la rueda o esas cosas que les ayuda a uno, pues para que el trabajo del humano sea más fácil. Y militar, pues sería como más tipo, ellos ya, digamos, mejoran su tipo de formación militar o sus armas, sus armaduras o todo eso. Correcto, muy bien, Torres. Entonces vemos que el desarrollo tecnológico no es solamente un desarrollo de celulares como el compañero lo indica, sino que yo no sé si ustedes sabían, pero el inventar un lápiz es tecnología. Esto es tecnología, ¿sí? El poder escribir a través de un objeto como el lápiz o como el esfero, eso es tecnología también. Entonces, la tecnología en cualquier imperio debe estar a la punta, ¿sí? Satélites, debe tener infraestructura, antenas, bueno, gran capacidad para poder gobernar y para controlar de alguna manera, ¿cierto? Su territorio, ¿vale? Vamos con el último, que es el número 4, la característica número 4. Entonces yo le voy a pedir a Juan Pablo Segura que me ayude con esa cuarta y que, por favor, en sus palabras me defina qué es lo que entiende ahí. Espérate que yo tengo un problema. Vamos a ver si yo hablando esto. Listo, en la mayoría de los casos la política se centraliza en mis palabras, sería, la política ¿cómo así? En la mayoría de los casos la política se centraliza, es centralizada eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? En apoderarse de otros territorios. Explícame otra vez, explícame y te ayudo. Sí. A ver, en la mayoría de los casos, entonces la política se centraliza, eso significa Que se enfoca en los territorios. en sí, distintos territorios y pues buscar más territorios. Listo, Y pero no solo se centra en lo que la gente que solo la democracia, la, ¿cómo se dice? Como ¿cómo se dice? Bueno, sí, los del Estado y lo demás. Eso es solo la política. ok, listo, perfecto. Bien,
hay algo que dice nuestro compañero, es que finalmente sí está orientada hacia que todos los territorios tengan un gobernante, ¿sí? Pero la política centralizada entonces va a hacer que todo el poder del imperio está en un solo centro, ¿listo? Todos responden a ese centro. Ustedes lo escribieron, ese centro se llama emperador, ¿listo? El emperador es quien toma las decisiones, todo el poder recae en el emperador, ¿listo? Eso es para que nosotros tengamos en cuenta respecto a las características de un imperio. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, le voy a preguntar, a ver, vamos con Valentina Bermúdez. Hola Valentina, buenos días. Hola, profe, buenos días. Valentina, ¿tú crees que Estados Unidos, China o Rusia podrían llegar a tener estas características? Sí, ¿Por qué? porque tienen una gran extensión territorial, ocupan un gran territorio, Ujú. tienen buen desarrollo económico, tienen pues su comida, sus cultivos, también un gran desarrollo tecnológico y como decía Tomás, pues no solo de celulares o algo así, pero pues también de eso. Em, Tienen gran protección militar. Em, no sé si su política sea centralizada, pero en las mayorías de las características sí podría. Listo, perfecto. Yo no sé si ustedes conocen el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hace mucho tiempo ha sido como una gran potencia mundial y eso significa que tiene gran influencia en los países. No sé tampoco si han escuchado hablar de la Bolsa de Nueva York, que es la bolsa que controla la economía de la parte occidental del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es quien maneja muchas de las acciones de las grandes empresas que tienen gran dominio en el mundo, es decir, Apple, incluso bienes raíces, celulares, ¿cierto? Todo eso cotiza en la bolsa de Nueva York, todo eso está allí, digamos que de alguna manera articulado con toda la economía del mundo. Si la bolsa de Nueva York se cae, nosotros vamos a sufrir consecuencias porque esa influencia económica también afecta, es centralizada. El centro de ese tipo de negocios y ese tipo de dinámicas económicas se da en la bolsa de Nueva York. Ya no sobre solamente una persona, sino sobre un grupo de personas que tienen ese poder económico. Entonces, si bien cambia un poco la definición actualmente de su política centralizada, pues digamos, ¿ustedes creen que hace poco, hasta hace poco, el presidente Trump tenía gran influencia mundial? Sí, profe. Correcto, entonces tenemos que también un poco la política y las decisiones que toma el presidente de los Estados Unidos es centralizada. Entonces, en algunos momentos sí, al igual que Vladimir Putin en Rusia, que ha sido un hombre de gran influencia, y ni hablar de China, que se posiciona hoy como una de las potencias económicas más grandes del mundo, ¿vale? No con tanta influencia como los Estados Unidos, pero sí una potencia económica bien fuerte. Entonces, estas características que ustedes acaban de anotar y que tienen en su cuaderno aplican para la gran mayoría de imperios que han existido a lo largo de la historia, ¿vale? En este caso, y para lo que concierne a nuestro curso, entonces yo les voy a mostrar uno de esos imperios, ¿vale? Esos imperios han existido a lo largo de nuestra historia como seres humanos y hoy les voy a mostrar uno. Ustedes van a tener que crear otro en la próxima clase, ¿listo? Ustedes van a tener que inventar un nuevo imperio. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre el imperio del fútbol, el imperio de las vacas, el imperio espacial, el imperio del cabello, el imperio de los cómics, no sé, ¿sí? Es un ejemplo. El imperio del anime, no sé. Ustedes tienen la posibilidad de crear, ¿cierto? Ese imperio como ustedes quieran.
pero debe tener esas características de las que estamos hablando, ¿vale? Para que ustedes vayan pensando. Yo hoy les voy a mostrar un imperio real a través de un video, ¿cierto? Que nos va a ayudar a comprender qué es esto del imperio y un ejemplo de cómo el imperio romano, en este caso, porque es lo que nos va a dar paso para entender las dinámicas de la Edad Media, tomó tanta fuerza. ¿Listo? Vamos entonces, por favor, mucha atención, porque hay mucha información, pero además de eso, ustedes deben ser capaces de comprender cuál es la dinámica del imperio romano en este caso, en este ejemplo. ¿Listo? Bueno, vamos entonces para que ustedes, por favor, estén muy atentos. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un Senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Go behind the scenes with Seth. Listo, esperemos que pase la propaganda. Gracias, YouTube. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno, sin embargo, sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus, el título de emperador, que significa vencedor en la batalla. Lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente, nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira.
Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de 4. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador, que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en 2 mitades repartidas entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente perduró cerca de 1000 años más. El Imperio Bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del Imperio Bizantino, último vestigio del Imperio Romano de Oriente, finaliza la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. El Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del Imperio Romano es quizás su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia, porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de Occidente y base del derecho actual.
El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multiétnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el Imperio, el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del Senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos. Para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, en nuestra forma de pensar. Es imposible entender la idiosincrasia de Occidente sin la civilización romana. Bien, chicos, esto es como les dije, tiene mucha información, pero es un buen acercamiento para que entendamos la dinámica de lo que significa y de lo que es un imperio, ¿vale? Les voy a volver a pedir el favor a las personas Esteban, Tomás, Juan, Isabela, Miguel, Julio y Moisés, Esteban, Luciana y Lina, que encendamos nuestras cámaras, por favor. ¿Listo? Ustedes saben que esto es indispensable. Bien. Vamos a hacer algunas preguntas con respecto al video, ¿sí? Para así tener claridad sobre lo que acabamos de ver y algunos detalles de lo que fue el Imperio Romano. Como ustedes se dieron cuenta, fue un imperio bastante grande y hay mucha información con respecto a ese imperio, ¿vale? Entonces vamos con Julio y con Moisés, que no los he escuchado hoy. Hola Julio, hola Moisés. Julio, Moisés, buenos días. Julio. Bueno, difícil ahí la conexión. Bien, listo. Vamos con Esteban Moreno, que no lo he escuchado el día de hoy. Hola, Esteban. Hola, profe. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien. Bueno. Esteban, cuéntame qué fue lo que más te llamó, la atención del video. No sé, profe. Debes ser capaz de decirme algo que te haya llamado la atención, algo puntual del video que quieras resaltar, algo puntual de lo cual quieras hacer énfasis. Pregunta, ¿pusiste cuidado al video o no pusiste cuidado al video? Sí. Ok, vale, listo. Entonces debe haber algo que recuerdes de allí el video que viste que te pareció interesante, algo que hayas escuchado y hayas visualizado. Tal vez que porque uno de los hijos mató al hermano. Ok, el mito de Remo y Rómulo y Remo, ¿sí? Eso. Ok, ese es el mito de creación, o sea, según la tradición romana, Roma se funda porque hubo dos hermanos que se alimentaron de una loba, ¿cierto? Rómulo fue el que mató a Remo y se funda la ciudad de Roma. ¿Listo? Ese es como el mito Sí. de la creación. Listo, vale, muy bien, Profe, interesante. Cuéntame. perdón, sí, perdón por interrumpirte, pero mira que en mi anterior colegio Sí. estábamos viendo ese tema y tuvimos que hacer un cómic sobre Rómulo y Remo.
Sí. y el profesor nos explicó que incluso existe una estatua Ajá. sobre, sobre la loba que alimentó a Rómulo y Remo. Y es Sí, muy interesante ese tema. sí, ese mito de creación es, digamos que, pues es muy interesante porque, pues si bien es un mito, ¿cierto? Todavía en la ciudad de Roma, en la actual Italia, existe el Coliseo Romano, ¿no? Entonces, gracias Isabela por traer a cotación esto. Vamos a ver. ¿Cierto? Lo vamos a ver para que ustedes tengan idea de lo que se está hablando y de lo que está hablando nuestra compañera. La loba se llama Capitolina, ¿vale? O Lupuerca. Y es una estatua que, bueno, hay varias estatuas, ¿sí? Pero en Roma, allí tenemos en Roma la fundación de esta gran ciudad, de este gran imperio, a través de este mito que es dos hermanos que se alimentan de una loba y por eso sobreviven. Entonces el mito es bastante conocido, el mito es una, es una forma de recordar de lo increíble que, o para ellos, sí, era una forma de recordar lo increíble que era, digamos que la fundación de su ciudad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros visitamos o tenemos la posibilidad de visitar Roma, la ciudad de Roma, nos vamos a encontrar con una arquitectura bastante interesante, en este caso el Coliseo Romano, que también es uno de esos vestigios que nos muestra el poder, y no solamente el poder, sino la capacidad organizativa que tenía Roma en esta época. El hecho de que haya este tipo de arquitectura en Roma no es fortuita, no es gratuita, porque para poder levantar este tipo de estructuras que estamos viendo en pantallas, hace falta mucho desarrollo tecnológico, y no solamente tecnológico, sino arquitectónico. El pensarme yo cómo voy a sostener esta gran estructura es un trabajo bastante complejo, ¿no? Los arquitectos, los artistas, la decoración que tiene, la función que tiene además este gran coliseo en la cual había lucha de gladiadores, que ustedes también de pronto han escuchado y han visto por allí en películas o en otras acciones. Bien, muchas gracias Isabela por ese gran dato en cuanto a la estatua. Ahí veíamos esas estatuas y esas incursiones. Vamos a preguntarle a ver quién no ha hablado hoy. Hola Lina, Sofía, ¿cómo estás? Lina. Lina. Profe, ¿y volvemos a entrar? Sí, sí, porfa, cuando se termine volvemos a entrar, ya para finalizar, tomar asistencia y finalizar. Listo, bueno, vamos con Michelle. Michelle, cuéntame, ¿qué te llamó la atención del video? ¿Qué fue lo que más te causó o te llamó la atención, como que te haya causado interés? Pues los, ¿cómo es que se llaman? Eso de las basílicas y anfiteatros y eso. Ok, bien, listo, interesante. Roma se expandió por 3 continentes, África, Europa y Asia. Era uno de los imperios hasta ese momento más grandes que existieron, y nunca antes se había podido ver el poder que un imperio o que un ejército pudiese tener. El ejército era un ejército bastante fuerte, ¿cierto? Y ustedes pues de pronto también han visto toda esta, digamos que, forma en la cual lucían los ejércitos romanos. Eran un ejército muy organizado, eran un ejército muy fuerte, que se distinguían por sus capas rojas,
¿cierto? Por sus lanzas y por sus escudos y por unos penachos que tenían en su cabeza. ¿Mm? Estos penachos indicaban, el color rojo era una cuestión bastante dura porque el color rojo de alguna manera hizo que la gente tuviese miedo porque era como si estuviesen teñidos de sangre, ¿no? Entonces utilizaban el color rojo, sangre toro, para que, no la sangre del toro para teñir las telas, no, sino se llama así, sangre de toro, el color rojo, y esto causaba pues gran impacto porque cuando veían el color rojo en grandes, como ustedes se dieron cuenta, en grandes legiones, que eran muchos soldados, entonces la gente y los pueblos a los cuales el ejército romano quería conquistar sentían miedo. Entonces, cada vez que este ejército dominaba y conquistaba, pues inmediatamente después se construía y se construían templos y se construían una gran cantidad de cosas. Si ustedes, por ejemplo, van al Palacio de Nariño, acá en Bogotá, donde a la Casa de Nariño, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar que en la puerta hay unas estructuras como las que vemos en la pantalla, que son estas columnas romanas, ¿sí? De alguna manera evocando el poder romano y también toda esta parte de la política, del derecho romano que todavía en las universidades actuales lo están estudiando, ¿sí? Esa es una, por ejemplo, si ustedes quieren ser abogados, lo primero que van a entrar a revisar es el derecho romano, porque de ahí nosotros tenemos grandes referencias para nuestro derecho o el derecho de la población. Entonces, estas columnas ustedes las van a encontrar por toda Europa e incluso su poder y su significado llega hasta América Latina, hasta nuestros países donde significa poder, si se dan cuenta, ¿vale? Chicos, vamos a conectarnos, esto sería todo por hoy, vamos a conectarnos a la siguiente sesión para llamar a lista y para tomar asistencia y poder cerrar la sesión del día de hoy. ¿Listo, chicos? Vayan pensando entonces en un imperio, el imperio que ustedes van a hacer. Ya nos vemos.